Hola, bienvenidos al podcast Emociones en Juego. Soy Sara Lázaro, autora del libro Emociones en Juego, un poco de herencia, algo de epigenética y mucha intención. Hoy en Emociones en Juego conversaremos con María Ojeda, que nos va a hablar del flamenco terapéutico. Ella está especializada en Fit Gypsy Dance y flamenco terapéutico. Es profesora de flamenco, de sevillanas, de ayurveda y creadora de una agencia de viajes de bienestar. Nada menos, menuda mezcla tan interesante, ¿no? Así que aquí tenemos a María. Bienvenida, María. Hola Sara, bueno, muchas gracias por darme la oportunidad de poder expresar y compartir con las personas que lleguen hasta este podcast, de que tengan ese conocimiento y esa herramienta tan interesante que tienen que descubrir y conocer cómo es saber que a través del flamenco, que es una gran terapia, pueden actualmente obtener una gran rehabilitación, rehabilitarse tanto a nivel físico como emocional y mental. Cómo pueden llegar a obtener equilibrio y salud. Muy importante. Voy a Sí, explicarles un poquito. sí. María, por ejemplo, para entrar en materia, ¿cómo te das cuenta de que el flamenco no es solo una danza, ¿no? O expresión artística, sino que es una herramienta terapéutica real? O sea, ¿cómo Bueno, es eso? ¿Qué pasa sí, ahí? bueno, yo me doy cuenta, yo me inicio desde muy corta edad, hago ballet flamenco, hago mis estudios de flamenco, donde estudio 5 años con mis respectivos exámenes. Entonces, cuando yo me adentro lógicamente hago otros estudios, estudio turismo, la vida me lleva porque estaba buscando una terapia que englobara un poquito, que tratara al ser humano de otra manera, de una forma alternativa y realmente donde se sanara. Y me lleva a conocer a un gran maestro de India. Me llevan veo un anuncio en La Vanguardia donde se anuncian que hay una conferencia de Ayurveda en Barcelona, proporcionada e impartida por un gran maestro. Recuerdo que era un domingo y yo me voy hacia esa reunión, esa presentación. A partir de ahí me enamoro de lo que es esa ciencia milenaria y automáticamente entro y también estudio durante 5 años, parte importante en Italia y finalmente acabo en India, en Pune, haciendo diferentes prácticas en diferentes clínicas de Ayurveda. O sea, mi especialización es a nivel muy profundo, tanto en la danza, en la terapia, como a nivel ayurvédico. Yo recuerdo que cuando estudiaba Ayurveda, mi maestro conoce toda mi trayectoria de mis clases, mi alumnado desde hace años, porque imparto desde muy joven mis clases. Tengo muchas alumnas a las cuales he podido ayudar en su trayectoria de bienestar, va a ser ahí. Y yo me decía mi maestro, María, bueno, sabéis que la Ayurveda engloba las tres tipologías, que es un Vata, un Pitta y un Kapha, ¿vale? Un Vata, que es mi tipología, es una tipología confeccionada por aire y espacio según los 5 elementos. Entonces, ¿qué le pasa a una tipología de aire? Una tipología de aire, para estar en equilibrio, su sistema nervioso, su mente, sus emociones, su cuerpo, necesitan anclarse a la tierra porque el aire es volátil, siempre está en movimiento. Y mi maestro me dice, María, es normal, desde muy pequeña la vida te lleva a bailar flamenco porque el flamenco te ancla, te Ajá. ancla. Cuando tú picas con Interesante. los pies en la tierra, el flamenco te va a anclar. Es normal que de forma natural, pues la vida te ha proporcionado esta herramienta para que tú puedas obtener esa salud, equilibrio y sobre todo ayudar a muchas personas. Ahí yo me doy cuenta que cuando paso pues épocas de vida, como todos tenemos, arriba y abajo, mejores, peores, es la vida, estamos vivos, yo me di cuenta que a través de mis clases yo me siento mucho mejor, pero lo más importante es, puedo ver a mis alumnas cómo físicamente mejoran a nivel postural, cómo pueden tener un desbloqueo en una clase yo le digo flamencoterapia, pero ya pueden ser una clase de sevillanas. Lógicamente el Fit Gypsy Dance, que es fitness y flamenco terapéutico, es una disciplina deportiva en la que soy monitora certificada, una disciplina muy interesante también. Y ahí te vas dando cuenta cómo van mejorando a nivel postural, cómo pueden tener, repito, un desbloqueo en clase, pues una emoción que tienen, que no acaban de soltar, donde sueltan en ese momento. Puede ser un ataque de risa, puede ser el llanto, es la misma energía, es una energía de liberación. Y bueno, y personas que te van comunicando y te van diciendo, bueno, María, es que me ha cambiado todo.
Es que para mí el asistir a tus clases, el estar en contacto con la disciplina, con la práctica corporal, pero también en contacto con la música, esa música que te conecta con diferentes emociones y te transforma, pues cómo me ha ido cambiando todo, cómo he podido mejorar la relación con mi pareja, con mi familia, cómo yo me siento mucho mejor. Bueno, son diferentes explicaciones que podría dar de muchos casos, de muchas alumnas y en el mío propio, que me ha salvado de muchas situaciones. Y entonces, por ejemplo, María, cuando hablamos de flamencoterapia, ¿qué Sí, exactamente y qué es cuál sería la diferencia con una clase de baile de flamenco? bueno, en realidad la música ya es terapia, Ujú. ¿vale? En el momento que tú estás haciendo una actividad, en este caso, que es mi especialidad, el flamenco, tu mente está totalmente enfocada en una técnica que tienes que aprender. En ese momento ya estamos hablando de una meditación activa. Cuando tú pones atención a algo, en este caso sería pues a una técnica de baile, tu mente va a crear un espacio. Ese espacio entre pensamiento y pensamiento es, en realidad, es lo que es una meditación. Tú puedes hacer una meditación concentrándote en la respiración, una meditación, por supuesto, concentrándote en una técnica de baile. En el momento que estás concentrada, ya creas un espacio entre pensamiento y pensamiento. Estamos haciendo una meditación activa y esa meditación automáticamente te va a proporcionar bienestar. Después, el hecho de que picamos y hacemos el contacto con la tierra, ya estás trabajando el posicionamiento, la estabilidad. Cuando hablamos de estabilidad, lógicamente hablamos a nivel físico, mental y emocional. Si no, no existiría el equilibrio. Si una de las tres partes no están en orden, nosotras no estamos bien, nosotros no vamos a estar bien. ¿Vale? Después, esa música con toda esa intencionalidad, pues que va a trabajar desde el empoderamiento, va a trabajar el soltar. Son músicas ya muy estudiadas que trabajan diferentes emociones. Está muy estudiado para que sea así. ¿Vale? Entonces, en realidad, una clase, lo que pasa que mis clases, como terapeuta del mundo de la terapia que vengo, pues normalmente toda la estructura es que hay una parte de preparación física donde vamos a hacer un estiramiento o incluso una parte de cardio, movimiento de articulaciones del cuerpo, toda una serie de estiramientos apoyados siempre en una música muy bonita flamenca, ¿vale? Y vamos a acabar con una meditación también. Entonces, lógicamente, yo con mi conocimiento hablo de flamencoterapia porque siempre voy a guiar a mis alumnas o a la gente que llega hasta mí, pues bueno, con esa pauta de cómo tienen que vivir su rutina diaria. En cada clase doy pequeñas pautas de cómo tienen que vivir su rutina a nivel de alimentación, a nivel de ejercicio, también de descanso, tan importante. Entonces, por eso es flamencoterapia porque sé, además de trabajar toda la parte de una técnica de flamenco, como puede ser un tango flamenco, una bulería, una sevillana, una rumba, se hace toda la aportación pues bueno, de meditaciones y de cómo vivir tu rutina diaria, que al final tú ganas o pierdes la salud dependiendo de cómo vives tu día a día. No hay nada más. No, desde luego. Sí. Interesante la parte de terapia, ¿no? Digamos, todo Mm. lo que aportas por todo lo que, en final, ese cóctel que has hecho tú, que es maravilloso, ¿no? Sí, Para esas sí, clases, gracias. que en realidad es tu método, ¿no? O Es sea, mi metodología, mi exacto. conocimiento, mis herramientas en las que me he formado en profundidad, pues he creado ese cóctel, como tú dices, mejor definido no puede ser, donde al final son herramientas que la gente que llega hasta, hay otras herramientas, pero al final si te sirve el conectar con el flamenco, el conectar con el baile, el conectar con alguien que te esté transmitiendo pues todo ese conocimiento pues de cómo vivir tu rutina diaria, ¿no? Con herramientas de alimentación, de diferentes infusiones, de diferentes prácticas de ejercicio, prácticas de relajación. Muy Sí, interesante. así Tú es. hablabas de que se liberan, ¿no? Que puede ser tanto la risa o un llanto, La lo que... liberación es lo primero que vas a sentir, sí, a través de una de cualquiera de las actividades de flamenco. Mm. ¿Qué has podido ver tú en una clase con alguna persona? Ponnos algún ejemplo de estar bailando a lo mejor y ¡boom! ¿Qué pasa, no? Bueno, pues es muy común que haya un desbloqueo donde arrancan con el llanto, ¿vale? Porque ellos conectan con algo, empieza a sonar la música, empezamos a mover el cuerpo físico
y hay esa persona que está conectando con algo que le está moviendo y a partir de ahí está teniendo un desbloqueo importante, ¿no? Después yo, sobre todo a nivel postural, la mejoría es inmensa de ver personas como llegan con esa espalda pues casi doblada con esa carga, ¿no? Del arco del día, esa carga de emociones, de trabajo, de tensión y cómo mejoran tantísimo a nivel postural. En el momento que tú mejoras a nivel postural, en Ayurveda llamamos la Shushuma, la columna vertebral. La columna vertebral tiene que ver con la fuerza de voluntad en la vida. Es muy importante tenerla flexible, bien trabajada. Ya estás mejorando, ya estás mejorando. Pero he visto muchos desbloqueos, pues de llanto, de risas y sobre todo de la gran mejoría a nivel física que transporta a las personas. Sí, sí. Bueno, tengo que decir que yo voy a las clases de sevillanas de María y la verdad que hubo un momento el otro día que nos reímos un montón. O sea, realmente Sí, 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 es se cierto. liberan Sí, cosas. sí. Pero, por ejemplo, María, bueno, tengo Sí. que decir que es muy buena profesional, por eso la entrevista, ¿no? Muchas gracias, Sara. Estamos todas Gracias. muy contentas, María. Gracias. Entonces, una cosa, entonces, María, la gente que se acerca, porque nosotros estábamos haciendo estas clases de sevillanas, pero en esta del flamenco terapéutico, la gente que Sí. se acerca, ¿viene con temas concretos? ¿Viene con algún trauma que diga, estoy aquí para solucionar esto? Bueno, normalmente muchas personas llegan porque quieren bailar, pero ya hay otras técnicas. La diferencia de esta técnica del Gypsy Dance, que es fitness y flamenco terapéutico, es que la actividad no tiene impacto. ¿Qué quiere decir? Que al no haber impacto, tú no vas a dañar tus articulaciones. Eso Ok. ya es fantástico. ¿Por qué? Porque puede acercarse cualquier persona de cualquier edad. ¿Vale? Nunca vamos a dañar, al contrario, vamos a aportar flexibilidad, vamos a fortificar, por lo tanto, el flexibilizar y fortificar quiere decir protección de una articulación, de una zona, ¿vale? Eso ya de entrada. Entonces, las personas llegan, bueno, no, es que me gustaría hacer algo de deporte, porque al final es una disciplina deportiva. Pero bueno, yo sé que la vida los trae, no hay casualidad. Tú puedes acercarte a una clase de otro tipo de actividad en un gimnasio, de zumba, que también está muy bien, o cualquier bailes de salón, no importa. Pero yo sé, y lo sé porque no hay casualidades, que finalmente están llegando o definitivamente llegan porque tienen algo que trabajarse. Ellas, porque dicen, necesito hacer algo, pero algo que me haga sentir mejor, que me aumente mi autoestima, que me haga posicionarme, a veces la falta esa de comunicación, que el flamenco te permite que haces esa apertura por la posición de brazos, posición del cuerpo, por ese posicionamiento y ese anclarse en el suelo que trabajamos tanto, te hace posicionarte, automáticamente todo va a cambiar. Hay mucho trabajo de apertura a nivel del plexo. Es decir, cuando yo estoy abriendo y haciendo una apertura, me va a permitir comunicar mucho mejor ante mi jefe, ante mi familia, ante algo que no sepa posicionarme. Entonces, no vienen con nada concreto, pero la vida las trae, lógicamente, porque saben que ahí van a tener, bueno, pues esa terapia que necesitan, pero a través de una herramienta tan diferente. No solicitan nada en concreto, quieren algo diferente, quieren aprender a bailar, buscan bienestar, porque todos buscamos el bienestar. Pero me Sí, sí. imagino que tú habrás visto cambios en las personas, ¿no? Cuando llevan Muchos ya un cambios, tiempo. muchos cambios, ya te digo, tanto a nivel postural como a nivel sobre todo social. Pues esa falta a veces de comunicarse, de esa timidez, esa falta, pues también mucho el flamenco, lo que tiene es esa base que te va a abrir mucho, mucho a nivel social. La parte de la comunicación se mejora muchísimo, pero porque es normal, trabajamos mucho a nivel postural y del plexo y automáticamente tú te abres Ajá. para poder comunicar. Aquí se me cruzan dos preguntas, ¿no? Y una que tiene que ver con el tema de la autoestima y después con el tema de la vergüenza, que la gente nos acerca porque yo no sé, porque qué ridículo, Claro. por qué no. Mm. Sí, Es- sí. Son esas dos. Bueno, sí, el tema de la vergüenza tiene que ver con toda esa autoestima de sentirse de no validez. Mucha gente viene porque tiene problemas, es cierto, de coordinación y trabajamos mucho la coordinación. Si trabajamos la coordinación, estamos trabajando en muchos aspectos
en nuestra parte física y también mental y emocional. Bueno, y hay esa parte, pues eso, de esa autoestima un poquito baja que puede ocurrir pues dependiendo de lo que estás viviendo en ese momento, también por carácter. Y te aseguro que con el flamenco eso va a subir, vamos a subir esa kundalini, esa energía, y eso es lo primero que ya se van a notar con esa fortaleza, ¿no? Y ese empoderamiento. Y hay un cambio importante, de verte así a verte así. No, por supuesto, Es sí. importante. Pero fíjate que has dicho el tema de la coordinación y Ujú. mucha gente, que es una de las, para los hombres, por ejemplo, esta vergüenza de que no coordinan, ¿no? Y otras mujeres también. Pero recuerdo un caso que llegó y se comentó que llegó con problemas, una mujer de coordinación, una mujer mayor, algo le había pasado y todo lo contrario, el flamenco le ayudó a tener mejor coordinación cuando, si nunca se hubiera apuntado, es algo que nunca jamás se hubiera imaginado que con el flamenco, en vez de descoordinarse mucho más, iba a llegar al nivel de coordinación mínimo que al menos tenía antes, Sí, ¿no? sí, sí, no, por supuesto. O sea, esta herramienta lo que nos ofrece a nivel de coordinación es una de las partes importantísimas que practicamos. Y desde el minuto cero, desde la primera hora de clase, ellas y ellos ya notan la diferencia. Ya se nota. Además, tú ves el cambio de cómo no son capaces de coordinar el pie derecho con su mano derecha o izquierda en una, pero a medida que avanza la clase, primera media hora hasta el final de la clase, tú ya ves en una sola clase cómo a nivel de coordinación se ha mejorado, pero mucho, mucho. Y, por ejemplo, ¿qué papel juega hoy un trabajo corporal como este, ¿no? En esta vida Ujú. tan acelerada, tan mental, ¿no? Y tan exigente, ¿no? Bueno, ya has explicado bastante, pero más o menos en la salud emocional de las personas has explicado bastante, pero ¿qué ves donde realmente pega más, ¿no? O sea, ¿qué hacemos con el flamenco y dónde pega más en el sentido emocional? Bueno, mira, ¿qué hacemos? Primero disfrutarlo. Tienes que permitirte disfrutar, soltar. Es inevitable que tú no sueltes con esa música y con esos ejercicios físicos, vas a soltar. En el momento que yo estoy soltando, me está permitiendo crear espacio. El elemento espacio es importantísimo, es muy importante. En todos los órdenes de la vida, eh, si yo creo espacio, no va a rozar, si no, no roza, no va a doler en todos los órdenes de la vida. Entonces, va a impactar muchísimo en ese elemento espacio. Si una hernia me roza, esta fricción me duele. Si yo creo espacio, la hernia va a mejorar. Interesante. Si yo tengo una relación con el trabajo donde, bueno, pues hay un poco de rigidez con jefes, con entorno, con mis trabajadores, en el momento que creo espacio, este espacio va a hacer que todo fluya, todo nace en el espacio. Lo mismo con una relación, con una pareja. Es importantísimo trabajar en el elemento espacio. Y ese elemento espacio se trabaja al 100% en la práctica del flamenco y de la flamencoterapia. Entonces, a día de hoy es importantísimo. Debería estar enfocado a empresas, empresarios, trabajadores, familias. Es muy importante ayudarles con esta técnica, esta maravillosa herramienta que tenemos, a crear ese elemento espacio en su mente, si mi mente, porque lo primero que viene es un pensamiento, el pensamiento es lo que va a crear una emoción y una emoción es lo que me va a crear un sentir, un estado, ¿vale? Entonces, tenemos esa gran herramienta, en mi caso en la que estoy especializada, que te va a permitir trabajar el elemento espacio, ese espacio que hay que crear, de Ok, muchas herramientas, en la parte física, pero también en partes que explico cómo llevarlas a la práctica en tu rutina diaria, muy importante. muy interesante esto que cuentas. Cómo manejar esa situación a través del espacio, esa situación entre con los empleados, esa situación con el jefe, esa situación con la pareja, con la familia, es importante, hay un gran cambio. Es muy interesante y vamos a volver aquí por ello. Yo te quería comentar primero, por ejemplo, ¿es un camino para el crecimiento personal? Por supuesto, un gran camino. Vale, así lo vemos, ¿eh? Para que quede Sí, bien sí, claro. un gran camino de crecimiento personal.
Mm. ¿Qué le dirías a una persona que tiene esto, ¿no? Que ahora nos está escuchando a lo mejor, o que algún día se le pasó, o un amigo se lo dijo, pero es que no puede porque le da vergüenza? ¿Qué le dirías? ¿Cuál es el primer paso para esta persona? Bueno, pues el primer paso para la persona es que pruebe, que dé el primer paso de ir, contactar con la persona, con la profesional que le va a dar, que seguro le va a dar mucha confianza y que pruebe la experiencia porque si en la prueba conecta con la herramienta que se le está ofreciendo, su cambio va a ser definitivamente 100% a nivel físico, mental y emocional, pero que lo pruebe. Qué bueno. Y después, ahora sí, ¿no? O sea, ¿dónde trabajas? Y esto es lo que estabas diciendo algo. ¿Estás Bueno, sí, trabajando con empresas? Bueno, cuéntanos tu universo, bueno, también el bueno, tema de los es un poco viajes, todo. extenso mi universo, Pues, estemos tiempo. porque estoy en contacto con alguna empresa a nivel de, pues que llegan hasta mí, porque como has comentado, tengo mi propia agencia de viajes, son viajes de autor enfocados en el bienestar. Entonces, muchos de mis clientes son empresarios, pues que tienen empresas o de centros de yoga, centros de bienestar de diferentes lugares de España. Eh, Esto es una parte importante porque tengo una parte mayorista que proporciona a nivel grupal pues experiencias muy interesantes en diferentes destinos. Uno de los destinos en los que estoy especializada es en continente India. Trabajamos India, diferentes programas, una India del norte, del sur, Sri Lanka, Bután, ahora que está tan de moda, eh, Nepal, experiencias combinadas con Maldivas, donde trabajamos con diferentes resorts y luego muchas experiencias tanto a nivel nacional en España como por Europa y el resto del mundo. Mucho China, Japón. México, siempre vamos a buscar, yo organizo tanto para los grupos como salidas a nivel grupal que hago con mis clientes, algunas durante el año, donde todas estas herramientas las pongo, las voy a llevar siempre a través de todas esas experiencias de viaje, esa gran herramienta también de bienestar como es el viajar, el compartir. Entonces vamos a nutrirnos, aparte de lo que yo voy a proporcionar, de cada destino, eso que tiene tan importante la naturaleza, las técnicas de cada país que tiene para ofrecernos, para podernos sanar y estar mucho mejor. Por ejemplo, en India, lógicamente en India hay que hacer un retiro de Ayurveda. Pues vas a tener una consulta con un doctor ayurvédico donde se te va a pautar, dependiendo de los programas y de los grupos, son 2 días de retiro, 3, 4, una semana, dependiendo, se hace toda medida. Pues a través de esa consulta vamos a pautar a cada persona, porque es totalmente individualizado a nivel en Ayurveda, pues el tipo de masaje, el tipo de aceite de Thailand, que son aceites medicados que se van a utilizar para trabajarte mañana y tarde en diferentes técnicas de masaje y experiencias. Aparte, caminatas, práctica de yoga, meditación, eso sería India. También lo tenemos en Sri Lanka, pues desde recibir en un campo de especies un masaje maravilloso. Eh, bueno, es que tengo muchas experiencias. Por ejemplo, si nos vamos a la zona de México, tenemos lo que es el masaje maya. El masaje maya son unas terapias, los mayas ya lo hacían en la antigüedad, que sanan y equilibran a través del ombligo. Son masajes abdominales con dos resultados impresionantes, aparte del temazcal que hay en México, etcétera. Si hablamos de Perú, pues tenemos los masajes incas impresionantes trabajados con plumas, con unos aceites naturales de plantas de proximidad. Bueno, ahora en breve voy a estar en Sicilia, no hace falta irnos tan lejos, donde tienen unas tierras volcánicas maravillosas y vamos a tener un viaje precioso con unas experiencias de bienestar súper interesantes. Qué Y bueno. si habla, por ejemplo, pues cada destino buscamos toda esa parte, son viajes de autor siempre enfocados al bienestar. Lógicamente, viajes vamos a tener todo el tema de historia, cultura, inmersiones locales. Y he llevado todo ese cóctel que yo soy también a través de las experiencias de viaje, porque al final es aportar algo bonito y hacer feliz y que la gente se sienta mejor en lo que hacemos, ¿no? Y esa es mi intención. Por supuesto. Y además de esto, bueno, pues das, en pequeños grupos también das charlas Claro, tengo de clases en la juego, zona del Maresma. clases. Exacto. Las clases que yo, cuando yo acompaño en grupos y mis experiencias de viaje siempre están presentes, siempre, ¿vale? Siempre van a estar presentes. Y después doy clases presenciales en la zona del Maresma. Y ahora más o menos como que te vas al Rocío, ¿no?
Hay una salida Bueno, en algo así, puede ser. no, vamos a hacer una salida para la Feria de Jerez, La feria. pero vamos a estar en Jerez de la Frontera este año, son 3 días, una salida cortita, pero muy interesante, muy bonita, muy intensa, también con experiencias muy, muy interesantes. Eso así como destino cortito, pero no por corto, es menos interesante y no es bonito. De Sí, acuerdo, sí, sobre todo, claro, sí, sí, claro. sí, sí, Pequeño pero intenso. muy intenso, sí, sí. Bueno, también hay que decir que no importa si no vas con pareja. Ah, no, para nada. Realmente pocas personas van con parejas, muchas van emparejadas. Sí que es cierto que tengo varias parejas, pero va mucha gente pues que se combina por su trabajo o porque le apetece vivir la experiencia sola o solo, conocer otra gente, interactuar bueno, porque el trabajo se lo permite y viajan solos, mucha gente, no hay ningún problema. Lo mismo en las clases. O sea, Lo porque mismo en las clases, tanto a entonces nivel de voy a ir, experiencias de viaje exacto, como en como las voy a ir clases. si no tengo pareja, ¿no? Pues vas, No, no, no hay ningún no problema, importa. A la hora de absolutamente. no importa. El Fidget Sedans es totalmente individual, no hay o sea, de hecho no hay parejas, ¿vale? Y el clase de sevillanas y rumbas puedes perfectamente hacerlo, pues bueno, venir de forma individual, no es necesario pareja. Hay que aclarar eso porque muchos la excusa es que Ah, no, no pareja es necesario para nada, no, para no, no, bailar para no hace falta. nada. No, no hace falta para nada. Genial. Pues María, súper bien explicado todo. Así que no Gracias. tengo ninguna pregunta más, pero si quieres añadir algo tú, pues por supuesto aquí puedes decir lo que quieras Eh, añadir. bueno, pues nada, gracias por la oportunidad porque al final yo tengo muy claro que mi misión es trasladar a muchas personas que hay herramientas alternativas muy potentes, muy interesantes, que les puede hacer sentir mucho mejor y obtener ese equilibrio y esa salud que a veces se va perdiendo pues por circunstancias y por, bueno, pues que tienen una gran herramienta como es el flamenco, el baile y como son, pues bueno, en este caso esos viajes también con esa tendencia de bienestar tan importantes. Pues muchas gracias María por toda esta información, Gracias a ti, Sara. manera de sentirse bien. Y en la descripción vamos a poner todos tus datos, la página web, etcétera, para que te puedan contactar. Muchas gracias. Que estés muy bien. Un placer. Gracias, Sara. Besitos.